hombres y mujeres de valor. ¿Cómo se llama? Hombres. Esta palabra es para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, papá, mamá, abuelito y abuelita. Nadie se va a escapar a esta palabra. Dígale al que está a un lado, no te vas a escapar. Sin miedo, hermano, dígale a la esposa, no te vas a escapar, amor. Aquí sí te puedo decir, en la casa no, pero aquí sí. Bien, hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres de valor. La palabra valor por sí misma, para los que toman ahí notas, la podemos entender de diferentes maneras. Amén. Una manera de entender la palabra valor, ¿qué se les ocurre? Algo que tiene valor, ¿qué significa para usted? Algo que es de valor. ¿Quién nada más? Algo que tiene estima, algo que es apreciado, algo que para mí es importante. Vamos a referirnos a valores materiales, por ejemplo. Un bien inmueble tiene un valor. Un vehículo en el que nos movemos tiene un valor. Una joya, a las hermanas les gustan las joyas. Amén. Esa joya para usted tiene un valor. Algo que puede ser apreciado para un grupo de personas es algo que tiene valor. Muy bien. Algo que es deseable, algo que las personas queremos tener. A lo mejor alguien dice, bueno, este aparato electrónico, para mí tiene valor, quiero tener el iPhone 78. Bueno, pues para esa persona tiene valor. Es una manera de explicar el valor. Pero hay otra concepción de valor y es la que queremos hoy compartir. El valor que se refiere a valentía, a ser valiente, a poder ser una persona no necesariamente que no tenemos miedo. Todos hemos experimentado el miedo en alguna ocasión. Amén. El hermano valiente no, pero todos los demás hemos experimentado algún temor. El problema no es sentir o experimentar un temor, un miedo. La clave es que en el amor de Dios, en el poder de Jesús, podamos vencer ese temor. Porque su palabra enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad, de amor, de dominio propio. Entonces, cada circunstancia de la vida nos puede llevar a una situación de experimentar temor, miedo, llegar a un momento donde no sabemos qué decisión debemos de tomar. Pero hoy vamos a ver cómo en la naturaleza y de la manera y el diseño que Dios nos creó como personas, como hombres, como mujeres, llamados a ser valientes. ¿Llamados a ser? Valientes. Dígale al que está a un lado, a ser valiente, sin temor. No covardation, dicen los gringos, no covardation. Es una mezcla extraña de idioma. Entonces, vamos a verlo en las Escrituras. Esta enseñanza hoy tiene el propósito de que en nuestro pensamiento tiene que haber un cambio. La palabra de Dios tiene eficacia cuando en nuestro diario, en nuestras actividades, va a haber una transformación, va a haber un cambio. No puedo ser el mismo. La palabra tiene que tener un impacto en mi corazón y tiene que haber un cambio de actitud, sobre todo en los tiempos que hoy estamos viviendo. Los jóvenes, los niños están viviendo tiempos bien complicados de ataque en contra de los principios de Dios, y ahí se requiere una generación de hombres y mujeres valientes y esforzados. ¿Valientes sí? Bien, vamos a ver las Escrituras. Mire, vamos a ver algunos ejemplos, algunas características de una persona que podemos decir es valiente. Amén. Tome ahí nota y nos vamos a ir rapidito. Características de una persona valiente. Una persona valiente son personas de arrojo. Diga conmigo, arrojo. Y usted puede decir, ¿qué significa? Bueno, una persona con arrojo, o que se conduce en sus actos con arrojo, es alguien que ante situaciones difíciles o peligrosas resuelve las cosas con gran determinación. O sea, una de las características de los discípulos de Jesús, que somos nosotros, es que nuestras acciones tienen que llevar
este ingrediente que se llama arrojo. Apúntele, arrojo. Tengo que conducirme con arrojo. Hay una situación determinada, difícil, y tengo que actuar de manera eficaz para resolverla. Voy a ir dando algunos ejemplos. Hace algunos años, pocos, usted se dio cuenta que vino esta ola de ideologías anticientíficas, anticristianas, en contra de toda noción y todo raciocinio común de las personas, que es decirle a las personas, a los niños: tú no eres hombre, tú no eres mujer. Entonces, no, tú eres lo que te autopercibes. Ah, caray. Cuando llega ese tipo de conceptos, y lo hemos visto todos en las escuelas, por ejemplo, en los programas de televisión, en los medios de comunicación, y ahí cada uno de nuestros hijos, nietos en algunos casos, cuando escuchan ese tipo de propuestas, ahí tu corazón te empieza a palpitar, porque lo que está dentro de ti te está diciendo que eso no es así. ¿Estamos de acuerdo? En las reuniones de padres de familia les ha tocado llegar ahí y que el maestro y la maestra, el director, en las escuelas, sobre todo en el sistema público, empiezan a hacer este tipo de presentación de ideologías. Y ahí usted tiene que tomar una decisión: ¿me quedo callado o actúo con arrojo? Director, maestra, sí, dígame papá, aleluya, dígame mamá, aleluya, ¿ahora qué quiere? Mire, con todo respeto, pero yo quiero decirle algo. Esta propuesta que se está presentando, yo no estoy de acuerdo con ella. Los otros papás lo van a voltear a ver, así como siendo, ¿qué especie tan rara es ese papá, verdad? Esa es una parte. ¿Sabe por qué? Porque hay dos principios que rigen mi vida. La palabra de Dios, que dice que en el principio de la creación, varón y hembra los creó, maestra. Entonces, eso de que una persona es lo que se autoperciba no va conmigo, y menos que hay 120 denominaciones, como dice la ONU, de personas como se identifican ellos a sí mismos. Y sabe que también yo no estoy de acuerdo que se enseñe eso en las escuelas, profesor, porque en las escuelas tiene que ser un lugar donde se enseñen conocimientos científicos, no ideológicos que van contra la ciencia. Y yo le aseguro que ahí va a encontrar usted papás que van a voltear. Sí, yo también. A veces hace falta que alguien haga punta para que ese argumento se caiga. Pero si cometemos el error de quedarnos callados, esa ideología empieza a avanzar, esa como muchas. ¿Me explico? Entonces, característica de un discípulo de Cristo, tenemos que actuar, dijimos ahorita, con arrojo, resolver una situación en ese momento y clarificar con los principios de Dios lo que es verdadero para poder separar de lo que es falso. El Hijo de Dios, el verdadero discípulo de Dios, no se acobarda cuando tiene que hacer presentación de los principios de Dios. Mire, ahorita les voy a platicar algunos casos rápidos, pero en Saltillo, yo creo que aquí no va a pasar, pero en Saltillo, cuando hemos hecho este tipo de planteamientos, de posicionamientos, le llamamos para decir, bueno, esta propuesta que se está haciendo, no estamos de acuerdo por esto, porque la palabra de Dios dice esto, así y así. A veces encontramos hermanos en la fe que dicen, no hermano, no sea contencioso hermano, no sea contencioso. Dios nos llamó a traer la paz. Como diciendo, no hable, no diga, no se oponga a lo que dice un decreto de una autoridad. Nosotros honramos a las autoridades, las bendecimos. Pero cuando emiten un decreto, una ley que contradice los principios de Dios, tenemos que decirle, ¿sabe qué, autoridad? Con todo respeto, pero eso que se está diciendo no está bien, es incorrecto. A Dios sea la gloria. Y tenemos autoridad para hacerlo. Dios nos dio esa autoridad en forma respetuosa, en forma amorosa y piadosa. Queremos decirle a esa persona que conozca cuál es el principio correcto. Queremos ganarlo para Cristo. Pero eso conlleva el compromiso de tener que hablar. Acuérdese, la palabra dice, habla y no calles. ¿Se acuerda que le dijo el profeta? Yo pondré mis palabras en tu boca, no tengas miedo de hablar lo que Dios te dice. Si empiezas a hablar en lo cortito, ¿sí? Haces un entrenamiento, a veces con la esposa, con el hijo, con la hija, con el papá, la mamá, la familia, la colonia.
Dios te va dando ese expertise para hacer defensa del evangelio. Lo único que requiere es dar el paso de fe. Mire tío, mire tía, mira primo, prima, te respeto, pero eso que estás presentando no es correcto. Es una mala idea porque a la luz de las Escrituras contradice lo que Dios establece. Hace 3 semanas en Saltillo se anunció, un mes más o menos, que se daba inicio, se abría la primera iglesia satánica ahí en Saltillo. Entonces los medios ya identifican un pueblo, y es lo que tenemos que trabajar aquí también en Acuña Fuerte, un pueblo o una representación de los evangélicos que puedan decir, bueno, mire, en relación a este tema, medios de comunicación, los cristianos evangélicos de Ciudad Acuña decimos lo siguiente: número 1, estamos en desacuerdo con que se abra un lugar de adoración y culto a Lucifer. Número 2, es una práctica que va a traer maldicencia y va a traer destrucción a quien la practique y a sus generaciones. Número 3, ciudadanos de Ciudad Acuña, bajo ninguna circunstancia practiquen ese culto, porque es adoración a un ser perverso que siempre va a venir a destruir la vida de la persona. Es homicida desde un principio, viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. O sea, le decimos qué es lo que no hay que hacer y les damos la esperanza en Cristo Jesús. En ese momento, cualquiera de los que estén aquí, que Dios lo ponga y que se atreva a hacer eso, la misma sociedad te empieza a apuntar. Oye, ahí hay una persona, pues un tal Sergio Cisneros que está diciendo esto, y vienen los medios, nos da la nota. Sí, a ver qué es lo que usted dice. Pues mira, porque la palabra de Dios dice, el denuedo, es una característica, es la convicción que tenemos, la seguridad que hay en nosotros en Cristo Jesús y en su palabra, que nos lleva a hacer defensa con la seguridad que tenemos de que su palabra es verdadera, pero además es la palabra del Señor y va a tener un efecto en las personas. Aquí podemos estar dando un mensaje y hay una cantidad importante de personas, pero si tú lo dices en un medio de comunicación, por ejemplo en Saltillo está una televisora que llega a todo el estado, la de las 3 letras, ¿verdad? Llega a todo el estado, son 100,000 hogares a los que está llegando. En promedio, 3 personas por hogar, son 300,000 personas que están recibiendo la instrucción de que no participes en esas obras, basado en las Escrituras, porque la palabra dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndanlas. Cuando tu palabra sale y lo ven 300,000 personas, esa palabra ya les impartió, ya llegó, ya se guardó en el corazón. Eso permite que esa mamá, ese papá, ese abuelito, abuelita le diga a su nieto, hijo, nieto, ya oíste, mira, no conviene que practiques esos cultos porque te van a destruir. Es decir, la palabra corre, es parte de nuestra responsabilidad. Si no hablamos nosotros como cristianos evangélicos los principios del Eterno, ¿quién lo va a hacer? Acuérdese, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. ¿Y cómo va a llegar el conocimiento? A través de nosotros. Diga conmigo, a través de mí. Unos no se atrevieron. Otra vez, segunda oportunidad, a través de mí. Tómales una foto, Chuy. Tercera oportunidad, a través de mí. Somos nosotros, hermano, somos nosotros, hermana, los que tenemos que hacer esa defensa. Cada quien en el lugar donde Dios lo puso. En la escuela, ¿cómo están las escuelas ahorita? La presión social está fuerte. Somos los raros de las escuelas que todavía creemos en valores, en principios y en fundamentos. ¿De acuerdo? Y muchos cristianos, ustedes los van a conocer, de repente mejor se esconden ahí abajo del pupitre para que no los vea la maestra, porque hay una presión social. Claro que lo hay, pero la palabra de Dios está colmada de ejemplos. Ahorita vamos a ver 2, donde hombre y mujer fueron valientes ante una circunstancia. Amén. Vamos al libro de Daniel. Mientras que buscamos primero Hechos.
Hechos capítulo 4, y en lo que usted lo encuentra, Hechos número 4, verso 1, le doy unas características. Los hombres y mujeres valientes se conducen con bravura. Bravura significa, para que lo pueda comprender de mejor manera, ¿se acuerda que dicen los toros son muy bravos? Es una condición del ser humano para actuar con fuerza, con energía. El cristiano tiene que ser persona que en su manejo diario son gente con fuerza y con energía. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de firmeza. Que no te muevan tus principios cristianos las ideologías de este mundo. Son intrépidos. No se trata de ser pasivos, tenemos que ser activos. Acuérdense, una vez dijo el Señor Jesús, hay una enseñanza que se llama el administrador infiel, casi no es muy conocida, pero yo le invito a que un día la lea. Dijo al final el Señor Jesús: porque los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus iguales que los hijos de la luz. En lenguaje coahuilense estaba diciendo: a los cristianos se les duerme. Que no se nos duerma, tenemos que ser intrépidos, audaces. ¿Cómo le hago para que el evangelio llegue? ¿Cómo le hago para que estos principios puedan derribar los argumentos falsos que se levantan contra la verdad de Cristo? Amén. Y el denuedo que ahorita yo hablaba, el denuedo es hablar con valor, con coraje, con franqueza y osadía, especialmente cuando estamos predicando el evangelio. El evangelio tiene que correr. Acuérdense que al final son dos reinos: el reino de Dios, el reino de las tinieblas, y cada uno de los reinos tiene su, llamémosle, doctrina, sus postulados. ¿Se acuerda que Dios le dio un mandato a Adán? Ahorita lo vamos a ver. Le dio una orden y luego venía una contravoz. Le dijo Dios: de todos los frutos del huerto puedes comer, mas el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿Era complicado el mandato? ¿Era un acertijo? ¿Qué querrá decir el Señor con eso? ¿O era simple? Era simple. Ahí estaba la voz. Viene la serpiente y habla con Eva. Ahí identificamos la contravoz, una voz contraria al mandato de Dios. Y eso va a ser la historia bíblica: Dios dándonos mandamientos y una voz del enemigo queriendo convencernos de lo contrario. Dígame: mandamientos: no matarás. ¿Y qué dice la doctrina luciferiana? Tu cuerpo, tu derecho. No, sí, en ciertos casos sí. Bueno, hasta cristianos dicen: bueno, hermano, en ciertos casos yo creo que sí se puede validar el aborto. Aquí dice el principio: no matarás, no matarás. Y la eutanasia, me dicen los cristianos, ¿qué piensan de la eutanasia? Bueno, nosotros creemos que el Dios de los cielos tiene el poder de sanar a los enfermos, y ningún enfermo debe de darse por vencido en la lucha de la vida hasta que Dios le permita. Eso es lo que creemos: no matarás, porque luego se abre a que, primero al que esté enfermo, una enfermedad terminal, progresiva, incurable, etcétera, te la pintan así como muy drama. Ya la familia se gastó todo el dinero, la persona está sufriendo, es incurable, tiene 90 años, y uno dice: no, pues sí, nada más que eso después lo abre a que cualquier persona que en su pensamiento tome la decisión de no continuar a vivir, dicen: no tienes que obligarlo a que viva. Las bendiciones las convirtieron en maldición. ¿Cuántas mamás en algún momento dado batallaron para concebir hijos? Muchas deseaban tener un hijo, oraban, ayunaban. O sea, ha sido un tesoro buscado, porque sabemos que es una bendición. Pero se levanta una doctrina diciendo que nadie te puede obligar a ser mamá, como si fuera una maldición. Es una contradoctrina que quiere convencernos de que una bendición en realidad es una maldición. Continuamos. Hechos 4, verso 1, verso 1 dice, ahí lo sigamos, no sé si lo tenemos en la pantalla. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
resentidos. Diga conmigo, resentidos. Una característica de los enemigos de Cristo es que es gente resentida. Y resentida muchas veces con nosotros que predicamos a Cristo. No es nuevo. Aquí están las escrituras. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y les echaron mano. Diga conmigo, les echaron mano. Vino una consecuencia. Usted en su trabajo, en su colonia, en la escuela, en cualquier lugar donde predicamos a Jesús, hay gente que se va a levantar y nos van a querer echar mano. Dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos, fíjese de lo que dice, de los que habían ¿qué? Oído la palabra, ¿qué hicieron? Usted predique, usted dígales. Pareciera ser que ahí alrededor a lo mejor nadie se convirtió, pero alguien escuchó la palabra y creyó. Entonces, vamos a ver que dice el Señor que su palabra nunca regresa vacía. Les platico una, híjole, historia, es de como de 3 horas, pero la voy a hacer en 3 minutos. O aguantan los detalles. En el año, ¿quién se acuerda que en el año, Dios mío, 2014, por ahí, septiembre de 2014, por ahí, en Coahuila se cambiaron la ley, el Código Civil, y se permitió, se incorporó el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, le llamaron matrimonio igualitario. Lo podemos entender como el matrimonio homosexual. Matrimonio entre personas del mismo sexo que se atraen, es un matrimonio homosexual. No es un tema de igualdad, es un tema de perversidad. Esa es otra historia. Cambiaron la ley en Coahuila y en Saltillo, ingenuamente, ahí en el Ministerio Cristo Vive, el pastor Carlos Pacheco, él es mi primo, me decía, ¿qué hacemos, primo? ¿Qué hacemos? Porque este es un asunto que no podemos permitir. Ingenuamente nosotros pensábamos que era un asunto de entre cuántos son la población que pide esa figura jurídica, o sea, la población homosexual, y cuántos somos los que queremos que se mantenga el matrimonio entre hombre y mujer. Vamos a marchar, órale, vamos a marchar, no en contra de alguien, pero sí a favor del matrimonio tradicional. Oye, se hace una convocatoria tremenda, salieron más o menos como 30,000 personas a marchar a favor del modelo que Dios estableció. En el principio de la creación, varón y hembra los creó. Las hermanas que todavía les quedaba el traje de novia, a la mayoría, se lo pusieron. Y los hermanos que todavía les quedaba el saco, también, el del día que se casaron. Y con los niños hicimos un desfile tremendamente hermoso a favor de la familia. No en contra de nadie, a favor de la familia. Para decirle a la autoridad, en aquel tiempo estaba uno de los gobernadores, el licenciado Rubén, y dijimos, vamos a mostrarle a la autoridad que somos malos que queremos que se mantenga este modelo, ingenuamente, porque pensamos que era un tema de ¿quién quiere más? Ellos, vamos a darle gusto a los ciudadanos. Era un tema institucional mundial. Salimos a marchar, 30,000 gentes, gloria a Dios, fue un momento tremendo en Saltillo, fueron gente de diferentes lugares del estado. Y la respuesta que obtuvimos fueron demandas, fueron persecuciones. Mi oficio es abogado y en ese momento trabajaba en una dependencia de gobierno. Pues, ¿cómo cree que estaba el otro día? ¡Para afuera! ¿Sí? Yo trabajaba en el Seguro Popular, era abogado de ahí, y el que era mi jefe, un amigo de muchos años, estaba en ira y totalmente así descompuesto. Me decía, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué me hiciste eso? Yo decía a mi amigo, ¿pero qué te hice? ¿Por qué saliste a hacer esto contra su autoridad? Porque se conoce esa marcha y en la noche, pues ahí investigan, ¿quiénes son estos fulanos? Pues es este y este, ¿y dónde están? Pues trabaja con nosotros. ¿Cómo que trabaja con nosotros? ¿Verdad? Pues trabajaba y traen al jefe, o sea, mi jefe, y pues le va muy mal, ¿no? Lo humillaron, lo menospreciaron, le dijeron que era un traidor. O sea, se abalanzó todo un sistema en contra de él. Él no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Y le dije, mira, no te preocupes, no te preocupes. Yo le decía, mira, es que la familia, ¿cuál familia? ¿Cuál familia? Está bien, no me entiendes, ok, ahí está mi renuncia, no te preocupes. Bien. Y más tarde me hablan 2 de mis hermanos, oye, pues nos mandaron llamar, trabajaban en gobierno.
Híjole. Y empiezan a hacer una serie de presiones. Bueno, se las hago corta. 28 demandas nos presentaron. El Ejecutivo Estatal juntó a los jurídicos de las dependencias y armaron 28 demandas contra el Ministerio Cristo Vive, contra el pastor Carlos Pacheco, y como yo hacía la función de portavoz, pues contra mí. No se las hago muy larga. 28 sentencias, multas muy altas para pagar, tener que permitir dar cursos de sensibilidad de la población homosexual y pegar cartelones en todas las iglesias. Si eso hubiera avanzado, aquí estuvieran muchos cartelones en este momento. O sea, se vino un sistema contra ti. Y luego dijeron, no es suficiente, hay que apagarlo, la voz. Y presentaron una denuncia penal porque decían que yo estaba preparando un movimiento armado con los ex adictos, ex sicarios que Dios ha transformado, gloria a Dios. Y dijeron, se va a levantar contra el gobierno. Era falso, pero ese delito permite que te encierren mientras que dura el proceso, cuando menos un año. Y en los 6 meses, como ha sucedido, de repente dicen que la persona se suicida o lo suicidan. Oye, el aleluya, no, se suicidó. ¿Cuál se suicidó? Lo suicidaron. Yo venía saliendo de una etapa difícil. Yo llegué a los pies de Cristo porque me casé yo en el 97, tuve 3 hijos y 1 año y medio en el 2010 diagnostican a la mamá de mis hijos de cáncer de estómago. Así llegué a los pies de Cristo, con una necesidad. Y el Dios de los cielos iba a hacer un milagro. Ella termina su vida 1 año y 2 meses después, pero Dios ya había en su misericordia tomado la decisión de rescatarnos a mí y a mis hijos. Entonces cuando me dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a declarar por la denuncia. Acuérdese que ese ejecutivo tenía esa fama de desaparecer a sus adversarios. Aquí en Piedras Negras usted sabe lo que pasaba. Llega el momento, hermano, hermana, donde las rodillas se te doblan, el corazón se contrista. Híjole, Señor, ¿por qué está pasando esto, Señor? Si solo hice lo que tú dices, nada más dije tu palabra. Y ahora pudiera ser que no regrese a ver a mis hijos. Y te tienes que despedir de tus hijos. Lalo tenía 10 años, Valeria 8, una niña con síndrome de Down, y Berito 6. Híjole, Señor, ayúdame, Señor. ¿Qué voy a hacer? La regué. Y gente alrededor, y algunos cristianos, es que ¿para qué hablabas? ¿Ya ven lo que le pasó a Eduardo? Yo por eso no digo nada. Híjole, hermano, es que eso no era del Señor lo que usted hizo, hermano. Porque si él fuera él lo estaría respaldando, hermano. O sea, viene la presión, te va a llegar la presión, o ya te llegó la presión. Va a estar, acuérdense ese día, ese momento. Juan el Bautista le dijo al rey, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, y le costó la cabeza. Estaba encarcelado y le iban a cortar la cabeza por haber dicho lo correcto. Y llegó un momento de aflicción y dijo a sus discípulos, vayan, dígale a Jesús si era él el que había de venir o hay que esperar a otro. Estaba diciendo, me equivoqué, la regué. Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista, el que dijo el Señor Jesús, entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista, pero en el reino Juan es el más pequeño. O sea, Juan, no te vayas a ir en el viaje que eres el más grande. ¿Alguien se acuerda el milagro más grande que hizo Juan el Bautista? Yo le digo un ejemplo y usted me dice sí o sí no. ¿Bajó fuego del cielo? Fuerte. No, eso. ¿Levantó un muerto? No. ¿Abrió el mar como Moisés? No. ¿Curó un enfermo? No. ¿Multiplicó los alimentos? ¿Cuál es el milagro y la señal más poderosa que hizo Juan?
Dice las Escrituras, confesando al Señor Jesucristo, que Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Órale, estamos a favor de las señales. Gloria a Dios por las señales. Llega un enfermo, oran y se sana. Gloria a Dios. Una mujer que no puede concebir, oran y queda embarazada. Yo he orado por muertos, varios. ¿Sabe cuántos se han levantado? Ni uno. Pero mi trabajo es orar, y Él lo hace. Pero vas a un entierro y no te quieres ni acercar porque no, qué oso, no. Y luego si oro y no se levanta, tienes que hacerlo. Él nos hace así, a todos nos hace así, porque vas a hacer, tú piensas que eres tú, pero no eres tú. Tú llega y ora por el enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, escrito está, que a los que hemos creído en tu nombre, estas señales seguirán. Impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. En el nombre de Jesús. ¿Se sanó? Sí, gloria a Dios. ¿No se sanó? Pues gloria a Dios. A veces nos toca orar hasta por nosotros mismos. Pues yo oro. Oye, en la mañana me levanté, no crea que me caí ni nada, con una inflamación, pues me pongo a orar. Y si el Señor quiere, sana, y si no quiere, pues no sana en ese momento. Pero es creer la palabra. Entonces, este Juan el Bautista no hizo señal alguna. No hizo señal alguna, pero el Señor dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro más grande. ¿Qué hizo Juan para que el Señor le diera esas palabras? ¿Qué hizo? ¿Qué predicaba? Arrepentimiento y conversión. Enderezar vuestros caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparaba el camino del Señor. Ya venía el Mesías. Bueno, ese Juan hoy estaba compungido. Puede pasarnos que la situación que estemos atravesando, la que usted tenga, de repente te quebranta. Situaciones inesperadas, noticias inesperadas, un diagnóstico médico, esto, y te queda tanto. Híjole, te puede. La partida de un ser amado, te puede. Te dicen, hasta hoy trabajaste y presenta tu renuncia y pásale a la ventanilla por tu finiquito. Y tienes una familia que sostener. Te dice tu pareja, tu cónyuge, que quiere el divorcio, que ya no quiere nada contigo, que te vayas de la casa. O sea, hay situaciones que te pueden llevar a un momento difícil. Juan el Bautista estaba en ese momento. Yo estaba en un momento de aflicción. Señor, me dijo un abogado, amigo, no es cristiano, compadre, te acompaño como abogado, compadre, a declarar. Le dije, pues gracias, compadre, pero dice la palabra que abogado tengo a Jesucristo. Abogado tengo a Jesucristo. Él me acompaña, Él es mi abogado. Él es tu abogado. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Él aboga ante el Padre, Él está abogando por nosotros, Él está intercediendo por nosotros. Póngale ahí su nombre, el que usted sea Juan, Juanito, María. Señor, intercede por mí, Señor Jesús, ante Dios, mira, estos son mis ruegos. Y Él lo hace. Tenemos a alguien que aboga por nosotros. Me dice el mismo abogado, compadre, yo le agradezco porque estaba preocupado. Dijo, híjole, a lo mejor ya no regresa. Le dije, mira, yo tampoco te quiero poner en riesgo, porque luego nos llevan a los dos. Entonces me dice, te promuevo un amparo. Le dije, mira, la palabra dice, el que habita a la sombra del Altísimo, en una versión dice, morará al amparo del Omnipotente. Ahí llevo mi amparo. Ahí usted lleva su amparo. Amparo es un salvoconducto que te guarda y te cuida de que no existan acciones de la autoridad ilegales. Él es nuestro amparo. Ahí hay un amparo. Me decía mi primo el apóstol Carlos, primo, estaba preocupado porque las cosas llegaron a un nivel muy alto de peligro. Primo, te mando con 10 hombres que te acompañen a la declaración. Primo, gracias, pero tú me mandas con 10, ellos van a traer 100 policías, soldados. Me mandas con 100, ponen 1000 y puede hacer aquello un derramadero de sangre.
no tiene sentido que vaya alguien más, que pongamos a alguien más, porque cualquiera de los hermanos, de estos que son bravos, ¿verdad?, y que ya están salvados y no, yo doy mi vida por Cristo, puede cometer una acción imprudente y puede aquello terminar mal. O sea, aún en la aflicción tenemos que ser muy prudentes, muy sabios, no arrebatarnos, no perder la calma, no caer en pánico. La palabra pánico, algunos dicen que viene el origen de la palabra es un Dios de maldad, Dios de perversidad, que tiene que ver con acobardar a un pueblo, es un Dios pagano. Pero no caer en esa condición, ¿ok? ¿Qué hacemos? Hay que ir. Y no sé si se acuerdan, algunos han visto algún video que circula ya hace años de cuando hubo un despertar en Centroamérica y todo, y en Colombia mataron a un pastor, y entonces ya todos los pastores se unieron y hubo un gran avivamiento. Yo acabo de ver ese video y dije, pues seré yo ese el que ahora le toca poner su vida. No lo sé. Al final, se lo digo así con mucha sinceridad, pues había que tomar la decisión de ir. No vengo a platicar que hablen de mí, no, le quiero decir que juntos pasamos dificultades. No es la única persona que usted está pasando dificultades, pero el remedio es el mismo. El poder del cielo que nos ha salvado y nos ha librado es el que está vigente todavía en este día y está disponible para cada uno, porque cada uno está lidiando una propia batalla. Cada quien está librando una batalla. Por eso cuando decimos bendecido, prosperado y en victoria, quiere decir que si andas de victoria en victoria es porque andas de batalla en batalla, peleando, y eso es bueno. ¿Sabes qué? Pues vamos, en el nombre de Jesús, Biblia y Constitución, declarando. Trajeron 4 ministerios públicos y uno de ellos un perito en criminología, porque me iba a hacer un estudio de peligrosidad. 4 horas declarando, contestando, y esto, y usted dijo, y no, y ya ves cómo se ponen los MPs, pues mira, con la Constitución y con la Biblia, con la Constitución y la Biblia. 4 horas declarando. Al final, el estudio del criminólogo dice, es un sujeto de la más alta peligrosidad. Pues sí, pero para el reino de las tinieblas. A Dios sea la gloria. Siempre usted y yo somos esos sujetos de la más alta peligrosidad para el mundo de tinieblas, para los demonios, para Lucifer, para los hechiceros, para los brujos, para los idólatras. Somos ese sujeto peligroso, porque el objeto era documentar y justificar que me metieran a la cárcel, cuando menos 1 año. Bueno, a Dios a la gloria, ¿no? Pues ya, dicen los MPs, todos se voltean a ver y dicen, no, pues no hay delito. O sea, el Espíritu Santo nos dirá lo que hay que hablar cuando estemos ante las autoridades, ¿se acuerda? No te preocupes, pero sí ora. Señor, Espíritu Santo, ¿qué debo de decir? ¿Qué debo de hablar? ¿Qué no debo de decir? ¿Cómo decir? Y Él te va a soportar, Él te va a dar ese soporte y esas palabras que ocupas en ese lugar, ahí en tu trabajo, en la escuela, con la familia, con los de la colonia, con las hermanas y hermanos biológicos que todavía no son entregados a Cristo y que te presionan. Dale la palabra con el Espíritu Santo. Por eso es necesario conocer las Escrituras, muchachos. Es fundamental, porque es con lo que te vas a defender. Escrito está. Es que usted aquí dijo que 2 hombres y 2 mujeres no se deben de casar. Eso aquí está prohibido en Coahuila porque la ley lo permite. Bueno, sí, yo dije eso. ¿Usted dijo eso? Sí. ¿Por qué dijo eso? Porque escrito está que en el principio de la creación varón y hembra los creó. Porque escrito está que dijo el Señor Jesucristo, por tanto deja al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra pausa. ¿Cómo se defendió el Señor Jesucristo cuando estuvo en el monte, cuando vino Lucifer a tentarlo? Escrito está. Le dijo Lucifer, ¿tienes hambre? Tienes hambre, te veo debilitado, Jesús. Tienes hambre. Si tú eres el Hijo de Dios, a usted le puede decir, si tú eres cristiano, entonces haz esto o esto. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, porque escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Es nuestra defensa.
pero tiene que leer las escrituras, no las aventuras, no las doctrinas extrañas que de repente vemos por ahí, las escrituras. Todo lo que usted escuche y todo lo que ahorita usted escuche de mí, que vengan las escrituras. Si no, no me haga caso, tíreme al león. Pero si vienen las escrituras, obedezca a Dios. Escrito está. Se termina la sesión con los ministerios públicos, finísimas personas. Dios los bendiga. 3 semanas después, estamos en un culto ahí en Cristo Vive. Estábamos ahí quebrantados, la palabra estaba fuerte. Y de repente ya cuando uno voltea, y a un lado, ahí a unos pasos, uno de los agentes del ministerio público, de rodillas, entregándole su vida a Cristo. El evangelio lo alcanzó. Yo lo vi. Ay, vendrán por mí, o cómo estará este asunto. Estaba ahí llorando y derramando. Es decir, la palabra de Dios hace impacto. No importa que ese día que tú estás predicando no viste nada. No es para ti, no es para mí, es para el Señor. Amén. Hombres de valor, mujeres de valor, adolescentes de valor. Ahí están sentadas. Ahí están sentadas. Ahí está la generación que va a hacer el cambio. Porque son los que van a decir: no, maestra, escrito está. Sí la respeto, maestra. Sí le respeto su autoridad. Pero mire, la palabra de Dios dice que en el principio de la creación, varón y hembra los creó, maestra. No hay 120 maneras. Pero es que es un derecho constitucional, es un derecho de la ONU que cada persona sea reconocida como lo que se autopercibe. Bueno, maestra, mire, le digo con todo respeto, la persona puede tomar la decisión o la responsabilidad de creerse lo que quiera, es su decisión. Pero yo no estoy obligado a reconocerle algo que no es la persona. Él puede decir que sea lo que sea. Hay en Argentina un hombre que dice que es un perro y anda en 4 patas. Ah, caray. Y luego otro loco le pone una correa y se van los 2 locos. ¿Explico? Otra también, señora, se casó con un árbol, que porque ahora ella se sentía que era una planta de la naturaleza. No nos podemos ir en esos viajes. Pero para eso es necesario saber las escrituras. ¿Por qué un ciego no puede guiar a otro? Los 2 se van a ir al peñascadero. Entonces ahí está la generación, pero no nomás los jóvenes. Esta generación es la que hace la diferencia. Abuelito, abuelita, papá, mamá, hacemos la diferencia. Híjole, oye, amor, ¿verdad? El marido diciéndole a la esposa: es que mis cuñadas, o sea, tus hermanos son tremendos, no conocen el evangelio. Hagan un frente en común. No para pleito, no para contender, pero sí llevar la palabra de Dios. Amén. Pedro y Juan, ahí vamos ya avanzando, ahora sí. Es que párenme, si no yo me voy ya no me paran, sin freno. Dice: aconteció, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Diga conmigo, creyeron. Y el número de varones era como de… ¿Dónde le caben 5,000 personas aquí en Acuña? ¿Un estadio? ¿Un gimnasio? 5,000 gentes creyendo la palabra por el testimonio de 2 que estaban revestidos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. A Dios sea la gloria siempre. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, o sea, toda la raza, toda la clase política y espiritual de aquel tiempo, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron. Aquí, imagínense, aquí está Pedro y Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Habían sanado a un paralítico. Entonces Pedro no tenía mucha instrucción, no tenía mucho conocimiento académico, no era un gran empresario, dice la Biblia, era gente del vulgo, es decir, no destacaba mucho por su preparación académica. Le decía una vez a uno de los muchachos que cristiano, y él daba su testimonio, dice: no, hermano, pues es que yo anduve en las drogas, nada más hice hasta la secundaria y eso me salí. Mi papá pues nos abandonó, mi mamá pues andaba también en el vicio.
Dice, y pues la verdad, yo no tengo estudios superiores. Le dije, ¿no tienes estudios superiores? ¿Qué significa? Sí, o sea que nada más me quedé hasta secundaria. Le dije, ándale pues, ¿conoces la palabra de Dios? Me dijo, sí hermano, ya tengo por la gracia de Dios 6, 7 años salvo, estaba interno y todo. Le dije, ándale, ¿y ya la leíste? Sí. ¿Ya leíste Proverbios? Sí. Sí. ¿Has leído la Biblia completa? Sí. Bueno, ese conocimiento, hermano, de la palabra de Dios, son los estudios superiores más altos que existen en la tierra. Si tú conoces los principios del Eterno, tú tienes estudios superiores. Con todo respeto, ninguna licenciatura, ninguna ingeniería, doctorado, maestría, son buenos que estudiemos, es un buen conocimiento, pero no se compara con el poder y la sabiduría de la palabra de Dios. Nunca vuelvas a decir que no tienes estudios superiores. Podrán tener un título, mire, los títulos los venden ahí en la imprenta. ¿Cuál quiere? ¿De qué quiere? ¿De ingeniero, arquitecto, abogado? Ahí en Santo Domingo, en la Ciudad de México, el que quieras. Cirujano, técnico especializado en robótica mundial. Ahí te dan el papelito. Es bueno estudiar, no digo que no, lo que digo es que esto es mejor, es el mejor conocimiento que puede haber. Entonces, siempre va a haber esta pretensión de querernos desacreditar los cristianos en función de un supuesto conocimiento. Los más perdidos en temas legales, doctrinarios de derechos humanos, ya se fueron en un viaje, ya no saben distinguir que sí, que no. ¿Cuáles son los derechos del hombre, de la mujer, del niño? Ya hicieron una revoltura de conceptos, se perdieron. Por eso es la palabra que en su necedad, queriéndose ser sabios, se volvieron necios. Continuamos ahí. Pedro 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ya le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, imagínense esa escena, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, o sea, que todos se den cuenta, imagínense esa escena, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego da el principio contundente: y en ningún otro hay salvación. El pueblo, en Acuña y en cualquier lugar, hay gente que cree que la salvación es en otro personaje, ¿sí? Santos, santas y vírgenes, y que la muerte, y que Fidencio. Acaban de salir, bueno, ahorita les platico de beatificaron en esta expresión de fe el que dijeron, el youtuber, algo así, de Dios, un joven que murió y que hizo 2 milagros, y dicen que ahora él es el youtuber de Dios, y le hacen su figura, y me dicen los medios: ¿qué opina usted de este acontecimiento? Y estamos en vivo, ni me habían alertado, estamos en una entrevista en la televisión, estamos sentados y estaba ahí un micrófono. Digo, bueno, de acuerdo a la luz de las Escrituras, dice que ningún objeto tiene poder. Llámese como se llame, santo, santa, virgen, ninguno tiene poder. Ningún objeto hecho por las manos de hombres tiene ningún poder. La palabra de Dios dice que nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor. Y entonces es como si le hubieras hablado a mucha gente. La gente ya le llegó el influencer de Dios, le llaman, el influencer de Dios. Ya le llegó el mensaje que esa práctica es una práctica incorrecta a la luz de las Escrituras. Entonces, tiene que haber siempre esa oportunidad que Dios nos da de lanzar el principio. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Siguiente verso dice, entonces viendo él, ¿el qué? El denuedo. O sea, la gente dijo, este está hablando con mucha seguridad, como que lo que está diciendo parece que sí es. Denuedo significa que hables convencido de que lo que estás diciendo es la verdad del cielo, sin titubear, sin excepciones. El denuedo es la autoridad que el Dios le dio para hablar lo correcto. En tu oración dile, Señor, concédeme tu favor y el denuedo de la iglesia primitiva. Es seguridad, no son gritos, es seguridad. No necesitas gritar para decir lo que es correcto, pero que sea del cielo. Concede a esta iglesia el denuedo de la iglesia primitiva, en el nombre de Jesús, para hablar como ellos. Bien, ¿a qué se enfrentaba Pedro y Juan? Pues a las represalias de un sistema. Tuvieron que ser valientes, tuvieron que atreverse. La pregunta es, ¿y cuándo nos vamos a atrever nosotros? Porque se dan las situaciones y muchas veces, ¿sí? Mejor, viejo, no digas nada. Estás ahí en la junta, y que le vamos a enseñar ¿cómo le llamaron? El festival de las identidades sexuales. Viene en el libro de cuarto, ahí de primaria, chécalo. Pues ya lo leímos. El festival de las preferencias sexuales. Cuando nosotros, los que somos de la generación, bueno, unos son más jóvenes, nos tocaba la feria del conocimiento y poníamos ahí la electricidad para que el motor funcionara y que prendiera el foquito y que moviera el molino o que el cohetito ahí saliera, se caía muy rápido, pero estábamos en el experimento de las ciencias. Ahora es una kermés, puestos y van presentando las diferentes preferencias sexuales. Y la gente es invitada a que venga con su familia, los niños, y conozcan las diferentes preferencias sexuales, donde no hay límite. ¿Será eso correcto para nuestra generación? Llega un niño de kinder y dice, mira, hoy Pedrito, perdóname los Pedritos, o Panchito, Pedrito, ¿qué edad tienes, Pedrito? No, pues tengo 5 años. Ok, Pedrito. Muy bien, Pedrito. Si tú te tuvieras que casar con otro niño, ¿con quién te casarías, Pedrito? Pues Pedrito voltea a ver a Juanito, ¿verdad? Tú y yo, Juanito, tú y yo nos casamos. El niño no sabe qué es casar, pero le están introduciendo una ideología para que considere la posibilidad de cuando sean grandes, o ahí, dame un besito, Pedrito, un besito. Se llama presentar una ideología perversa a nuestros niños. Pero si papá y mamá no están atentos, el niño va a ir al ejercicio. Ay, mira, no, son inocentes, no saben nada. No, los están haciendo a esa ideología. ¿Cuál es el principio que están aplicando la maldad? Acuérdense, el Señor Jesús dijo, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. La maldad lo sabe. Dice, pues entonces me voy con los niños para prepararlos. Un ser perverso que conocimos en la historia, Hitler decía, dame al niño los primeros 8 años de su vida y será mío para siempre. ¿Cuándo tenemos que enseñar a los niños? Chiquitos. ¿Qué te dice el sistema? Déjalo hasta que cumpla 18 años, que él decida. No, pues cuando ya cumple 18 ya se equivocó, ya se fue bien torcido. ¿Me explico? Los centros de internamiento están llenos de muchachos que no tuvieron papá y mamá que les enseñaran los principios de Dios. Pero no quiero ser injusto, los abuelitos tampoco le enseñaban a los papás. Y así nos vamos hasta la hermana Eva, que se fue también en contra de los principios del Eterno. ¿Sí se acuerdan? Continuamos, híjole, porque hay mucho que platicar. Bien, hombres y mujeres de valor. Un ejemplo de alguien que le faltó decirle no a una situación, le faltó valor, le faltó entereza, prudencia, sabiduría, ese momento de Adán y Eva. Dios le dio un mandato a Adán y a Eva, de todos los árboles, del fruto de todos los árboles pueden comer, más el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese no comerán.
Porque el día que coman ciertamente, oigan, dele un codazo que se está durmiendo, se vale, le doy permiso. Ciertamente, perdón, vino la serpiente a hablar con Eva, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo? No, hombre, que Dios les prohibió comer de todos los frutos. Lucifer viene con una afirmación mentirosa, no era lo que Dios había dicho, pero la hermana Eva se ganchó, dijo, no, aquí te voy a dar una repasada con las escrituras. Dijo que no debemos comer, porque el día que comamos, dijo, o lo tocaremos, no dijo Dios que lo tocaremos, pero el día que lo toquemos o comamos, moriremos. La ideología perversa, que detrás de ello está este personaje, le dice, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Dice la palabra que Eva vio el fruto agradable a los ojos, codiciable, apetecible. Tengamos mucho cuidado con estar escuchando esas otras ideologías, porque nos engañan. Lucifer es sagaz, es astuto. Se engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿sí se acuerda? La tercera parte de los ángeles fueron engañados y fueron expulsados del reino de los cielos. No te pongas a platicar con Lucifer ni con sus demonios, porque es sagaz, es audaz. Engañó a Eva. Ahora imagínense la escena, ya casi vamos a, porque nos vamos alargando, pero imagínense que está ahí Adán y Eva, y llega Eva, Adán, imaginemos que es el fruto. Mira, Adán, ¿qué pasó, Eva? Mira el fruto. La sorpresa de Adán, me imagino al ver que su amada esposa traía el fruto en la mano, y ya le faltaba porque ya traía una mordida menos. Híjole, qué difícil. Llega tu esposa y te da una noticia de que ya hizo algo que estuvo mal. ¿Qué haces? O al revés, hermano, no cree que, hermano, nomás contra las mujeres. No, llega el amado esposo. ¿Qué crees que acabo de hacer? ¿Qué hiciste? Pues esto y eso. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta que la decisión está mal tomada. O el hijo, se iban a escapar las hermanitas. ¿Qué hiciste, mi hijita amada princesa pechocha? Ay, pues hice esto. Ay. ¿Qué decisión tomamos? ¿Irnos con ellos en el viaje? ¿O parar, reprender, confrontar y detener la situación? Ahí está Eva y aquí está Adán. Híjole, ya comiste, nos dijeron que no. A lo mejor, eso es lo que yo digo. Por eso digo, piensen en el escenario. Yo no sé si Adán a lo mejor dijo, no, Eva, no, porque el Señor dijo que no hay que comer. A lo mejor al principio de la discusión, ya ve que casi no discutimos entre los matrimonios, nomás en Saltillo. Sí, amén. Bueno, no, a lo mejor le dijo, no lo hagas, tal vez. Y a lo mejor la hermana Eva le dijo, no vas a comer. Ay. Pues si no comes, Adán, agarra tus cosas. Ya no te quiero, ya no te amo, ya no quiero vivir contigo. ¿No me comprendes? ¿No me apoyas? Bien me lo decía, pues no tenía mamá, pero hubiera inventado una mamá, ahí no había mamá. Bien me lo decía la serpiente, a lo mejor lo que más se le parecía en aquel tiempo. No, yo digo porque era el maldad, no por la ser. Bien me lo decía la serpiente, eres igualito a, pues nomás estás tú, bueno, a todos los que van a existir. Entonces le dijo, tal vez te vas del Edén, no me hables, te voy a bloquear del WhatsApp, te voy a bloquear del Facebook, no te quiero volver a ver. Yo no sé si dijo, le voy a decir, búscate otra, pues no hay otra, pero bueno. O sea, le puso presión, es un supuesto, estoy parafraseando. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo fue ese momento? No sé, pero al final Adán sí sabía el principio. Los Adanes sabemos los principios. Háblanos, Señor.
Y en lugar de decir, no, Eva, no, está mal. No, pues yo lo voy a hacer. Bueno, pues tú hazlo, yo no. Le sacamos y comemos del fruto y nos vamos los dos en el pecado. Esa mala decisión, esa falta de valentía de ese hombre al que Dios le entregó todo, causó consecuencias, maldición para él, para ella, su esposa, y para sus generaciones. Ten mucho cuidado con las decisiones que estás tomando, y yo también, porque me comprometen a mí, a mi esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos y varias generaciones. No se trata nada más de ese momento, no se trata de lo que estás viviendo, no se trata del placer de un momento, no se trata de darle rienda suelta a una pasión en un momento, porque va a haber consecuencias. Bueno, esas consecuencias hoy las seguimos pagando. Fuimos una generación que perdió esas bendiciones que Dios había dado. Y usted puede decir, bueno, pues a mí no me dieron todo eso, no me dieron todo el Edén, no tengo nada. No, acuérdese, dice la palabra de Dios, que puesto que todos pecamos hemos sido destituidos del reino de los cielos. ¿Sí sabe eso o no? ¿O piensa que no hay problema? Estamos destituidos. No podemos entrar al reino de los cielos, no por nuestro propio mérito. ¿Ok? Ya perdimos todo. Pero dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios a su creación. Nosotros somos su creación. Diga conmigo, yo soy su creación. ¿O alguien piensa que fue insertado de un planeta extraterrestre? Yo soy su creación, tú eres su creación. De tal manera amó Dios a su creación que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios nos dio ya lo más valioso que tiene Jesús. Más valioso que el Edén, más valioso que la creación. Ya lo tienes, es tuyo. Tómalo, abrázalo, no lo dejes ir. Y la evidencia que está contigo y conmigo es que obedezcamos sus mandamientos. Esa es la prueba más clara, porque creer no es suficiente. Dice la palabra, los demonios creen y tiemblan. ¿Usted se imagina qué considera? ¿Lucifer sabe que Dios existe? Pues si vivía con él en el reino de los cielos. Perfecto eras en todos tus caminos, dice la palabra, hasta que en ti se encontró maldad y fue desterrado. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, de tus mentiras, engañaste y convenciste a la tercera parte de los ángeles del reino de Dios. O sea, no es cualquier personaje, es peligroso, ¿sí? Pero Dios nos ha dado lo más preciado que tiene. Ahora tenemos la responsabilidad de recibirlo como único, suficiente Salvador, obedecer sus mandamientos y un día accesaremos a la vida eterna. Pero no basta ahí, tenemos que hacer defensa de sus principios. Entonces, ese momento donde Adán y cada uno de nosotros, ponernos en el lugar de Adán, tenemos que tomar la decisión de tomar una decisión sabia, prudente, en obediencia y con valentía. El reino de los cielos no es para cobardes. Si usted, yo, cualquiera, vemos una situación determinada y no intervenimos de acuerdo a los principios de Dios, nosotros podemos estar cayendo en ese riesgo de convertirnos cristianos cobardes, miedosos, pusilánimes. Pero la palabra de Dios dice que no nos dio espíritu de cobardía. Lo voy a decir de otra manera. Si usted está convencido, convencida que es una creación, que es un hijo de Dios, en su ADN tiene que estar el sello de la valentía. Y si usted en lo poquito es fiel y defiende los principios, Dios lo va a llevar a otros niveles para que defienda, haga defensa del evangelio, pero empieza en lo cortito, entrenando
regándole a veces, híjole, me fui muy duro. Bueno, empiece, que el Espíritu Santo nos vaya dando sabiduría y prudencia. Ya nomás lo voy a mencionar porque el tiempo se nos está yendo, pero otro de los ejemplos de hombres que obedecieron, brevemente Daniel. Usted sabe la historia del profeta Daniel, donde emiten un decreto a la autoridad. A veces la presión viene por decretos y por leyes, pero uno se mantiene firme al evangelio, firme a nuestro Dios. Daniel se permaneció firme a su Dios y no dio cumplimiento al decreto de un rey, donde decía que por 30 días solamente a él se podía invocar. Van a llegar estos tiempos donde nos van a prohibir invocar el nombre de Dios. Usted permanezca invocando a Jehová de los ejércitos. Y aunque a Daniel lo metieron en el foso de leones, dice que el ángel de Jehová vino y le cerró la boca a los leones y no pasó ningún daño Daniel. El Señor va a estar con nosotros y en su soberanía nos saca de la dificultad, pero también puede pasar que en algunos casos hay mártires de Cristo. La palabra lo dice. A Dios sea la gloria. Daniel es un ejemplo de un hombre valiente que no sucumbió ante las presiones. Lo metieron a la cárcel y su vida estaba en peligro. Las hermanas dicen: no, hermano, usted nomás habla de los hombres valientes. ¿Y nosotras qué? Diga, ¿nosotras qué? De esas hermanas, las tres que siempre están duro y duro. Bueno, ¿se acuerda del libro de Esther? En el libro de Esther, la historia la conoce. Una mujer que fue criada por su tío, donde el rey fue menospreciado por la reina Basti. La manda a llamar, ella ya sabe cómo a veces se ponen de las hermanas, sus moñitos, y no voy, ok, no vengas, vamos a buscar otra. Dice la palabra que iban a buscar una reina mejor que Basti, y es cuando llega la oportunidad de Esther. Siempre va a haber hombres que están en contra del pueblo de Dios, queriendo influir en los gobernantes. Ahí conocemos el decreto que le es influenciado al rey para emitir una ley en donde iban a ser exterminados, iban a ser asesinados todos los judíos. ¿Se acuerda? Bueno, Esther era de esa descendencia, ella era de ese pueblo, pero no había confesado su pertenencia. Dan el decreto, para no hacerle, usted puede leer en su casa ahí la historia completa, pero llega un momento en donde Mardoqueo le dice a Esther: pues es necesario evitar que nuestro pueblo sea exterminado. Y le dice a Esther: tienes que hablar con el rey. Y ahí es el momento donde Esther llega un momento difícil, porque bajo esa forma de vida, bajo esas leyes, si una mujer o alguien se presentaba delante del rey sin haber sido llamado, corría el peligro de ser ejecutado. O sea, vamos a ponerlo ahorita en contexto actual, que si alguien fuera con el gobernador sin ser llamado, le quitaran la vida. Era una situación de riesgo, era una situación de peligro. Y al principio Esther no estaba muy clara de cuál debía ser su posición, pero su tío Mardoqueo le dice: es necesario que vayas. ¿Quién te dice, quién te afirma que naciste para este momento? O sea, usted, hermana, póngase en el lugar de Esther. Usted, Dios la trajo en esta temporalidad para estas circunstancias. Yo no creo que sea algo que esté fuera del control de Dios. Usted está aquí porque tiene un propósito. Ahí donde está, ahí en su trabajo, ahí en su casa. Para eso vino, ahí en la escuela. Ese es el propósito, y lo que tenemos que hacer es cumplir esa responsabilidad. Al final, y le dice Mardoqueo: no creas, no confíes en que vas a ser librada de esta situación, pero el Señor en su misericordia, si no haces lo correcto, Él se va a proveer para su causa. Noticia de último momento: si no lo hacen, Dios se va a proveer de otra persona, pero me voy a perder la oportunidad de ser un instrumento de Dios en sus manos. Me voy a perder la bendición de obedecerlo y honrarlo y que nos dé la victoria.
Si usted no va y ora por ese enfermo, ese familiar, va a venir otra persona a orar por ese enfermo. Y si Dios lo quería sanar, va a sanar. Y se va a perder usted la oportunidad de ver cómo el Dios de los cielos se glorificó. Si usted no confronta las ideologías, va a levantar. Acuérdese que una vez hizo hablar a un asno el Señor para cumplir su propósito. ¿Me explico? No perdamos esa posibilidad. ¿Y qué dijo Esther al final? Pues voy a hacerlo. Y si he de perecer, que perezca. La historia corta es que, bueno, ella da el mensaje en su momento. El rey se va en contra del autor de ese decreto. Lo cuelgan ahí y se salva un pueblo. O sea, una mujer valiente, una mujer con convicción. Cualquiera puede decir amén, aleluya y se goza, está bien, pero esos son los momentos de prueba. En la prueba mostramos lo que hemos aprendido. A los muchachos les dicen examen sorpresa, no, corran todos. El examen te ayuda a mostrar lo que has aprendido. Y si estudiaste bien, hasta ahí, como decimos, siempre estaba el compañero que quería el examen, pues es que él sí estudiaba. El cristiano que se prepara en su fe se fortalece, tiene una comunión con Dios, tiene una relación con el Espíritu Santo, no le saca las pruebas. Señor, en tu nombre iré y vamos a establecer tu reino. Yo no sé lo que tú quieras hacer, tú eres soberano, pero a mí me toca ir a hacer el trabajo en tierra. Un cristiano que no está yendo a las pruebas, su fe todavía no está fortalecida. Amén. Dijo una vez un cristiano, dijo, hermano, ayúdeme, hermano. ¿Qué le pasó, hermano? No, ya no puedo, que aquí con mi amada ayuda idónea. No la aguanto. Ore por mí, hermano, ore por mí para que me dé paciencia. Paciencia, sí. ¿Quieres paciencia? Sí. Porque no la aguanto, ya me desespero. ¿Quieres paciencia? Sí, hermano, que Dios me dé paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, tráele prueba a este hombre. Quebrántalo, Señor. Rómpelo en pedazos. No, hermano, ¿qué le pasa? No es lo que quiero. ¿Por qué está diciendo eso? Pues es que la prueba produce paciencia. ¿Y tú quieres paciencia? Entonces, que te meta en la prueba para que tu corazón sea paciente. No, hermano, ya entendí este asunto. Bien, las pruebas nos permiten poner en práctica el poder de Dios. No es algo que andemos buscando. ¿Quién va a querer? Señor, a ver, ahorita levante la mano que se quiere meter en gran tribulación. No, pues todos la bajamos. No es algo que busquemos, pero cuando llega, sabiendo que para los que amamos a Dios todas las cosas suceden para bien, es porque Él va a preparar la victoria, ya la preparó, pero ahora quiere vernos en acción. Y esa es la parte que nos toca. Hombres valientes y esforzados. Vamos a terminar, porque si yo aquí me sigo toda la tarde y ustedes también tienen cosas que hacer. El mensaje, el propósito, hermanos, es decirles, se requiere una generación de personas, hombres, niños, adultos, abuelito, abuelita, con un corazón valiente. Cuando decimos, yo iré, Señor, envíame a mí. No me siento el más preparado, no me siento el que más pueda hacer las cosas. El Señor está buscando un corazón dispuesto para hacer el trabajo. Dos personajes que me impactan, muchos, pero dos. Uno es Pedro. No tenía mucha preparación, dice la Escritura, y Dios lo usó con poder y autoridad. Y luego llegó un Saulo de Tarso, metido en las leyes, metido doctorados, un hombre empresario, y Dios lo usó. Para Dios no es un requisito cuánto conocimiento o no has acumulado, cuánta riqueza material tengas o no tengas. Dios da lo que Él quiere y Él bendice. Él está buscando un corazón dispuesto. Él está buscando hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que dicen, yo iré a hacer el trabajo. Hombres y mujeres que quieren hacer la diferencia en su vida, en su matrimonio,
en sus hijos, en sus nietos, en su colonia, en su municipio, en Acuña, Coahuila, hacer la diferencia. Que las personas puedan decir: mira, esta persona no lo conozco tanto, pero habla con una seguridad. ¿De dónde la saca? ¿De dónde sacaron estas palabras? De la palabra del Señor. Entonces, ese es el llamado que hoy quisiera yo dejar en el corazón. Necesitamos más hombres y mujeres valientes, esforzados, convencidos de que el Dios de los cielos nos respalda. Que el día que presentemos cuentas, acuérdese, me dijo un hermano una vez: pero pues es que yo digo que Dios conoce nuestro corazón, o Él sabe pues que hay limitación. Le dije: mira, está bien, es un pensamiento, pero vete a las Escrituras. Hay una prevención muy, muy fuerte por ahí en Apocalipsis. A ver si la vemos por ahí, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 nos da una revelación, nos dice, nos vuelve a confirmar qué tipo de personas no heredarán el reino de los cielos. Uno normalmente piensa: los asesinos, los criminales, los sanguinarios. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Dice: pero los, y ya le dio miedo, pero los, sin miedo, hermano, pero los, y los, perdóname, dice: pero los cobardes e incrédulos. O sea, lo está pegando. Una persona que es cobarde y al mismo tiempo es incrédula. Si lo volvemos en sentido contrario, un incrédulo se convierte en un cobarde. ¿Por qué no estás hablando los principios? Porque no los estás creyendo. ¿Por qué no vas y oras por el enfermo? No lo estás creyendo. ¿Por qué no se manifiesta alguien y en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera en el nombre de Jesús, echarle fuera el demonio? Porque no lo crees. Decrétalo, decláralo. La palabra de Dios dice: a los que hemos creído en tu nombre, estas señales seguirán. Impondremos manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Echaremos fuera demonios. Ora por la persona. A lo mejor la persona no tiene que manifestarse ahí, no, pero en su interior empieza a sanar. Ora en el nombre de Jesús. Espíritu de rechazo. Hay gente que se siente rechazada permanentemente y sigue operando ahí porque el papá, la mamá, el abuelito los menospreciaron. Fuera. Dios te ama. ¿Qué tanto te ama? Dio a su hijo por ti, por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Cuando lo crees, se hace realidad en tu vida. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor. Vamos a hacer una oración, unas pequeñas palabras, pero hoy es el día que vamos a tomar una decisión, pero hágalo de todo su corazón, convencido de lo que hoy hemos recibido. Señor, tú nos has mostrado tu palabra. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, repita conmigo: Padre celestial, Dios poderoso, en esta mañana, Señor, yo entiendo cuál es tu mensaje. Hoy he entendido, Señor, que tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de autoridad, de poder y de dominio propio. Señor, allá desde tu trono, suelta la palabra, suelta tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo sobre mí y úngeme con tu aceite. Dame tu espíritu de valentía, de poder, de amor y de autoridad para reprender todas las obras de tinieblas. En esta mañana yo rompo toda cadena de cobardía, de miedo, de
de duda que ha querido controlar mi vida. Yo lo suelto en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi vida y abro mi corazón para tener el denuedo de la iglesia primitiva y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona que necesita escuchar el mensaje de salvación. Espíritu Santo de Dios, úngeme con palabras correctas y de autoridad para cumplir los propósitos del Dios eterno en mi vida, en mi cónyuge, en mis hijos, en mis nietos, mis hermanos, mis padres y toda mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que este municipio de Ciudad Acuña será un municipio con gente valiente, esforzada, dispuesta a entregar su vida a causa del evangelio, porque sabemos, Señor, que tenemos galardón en los cielos. Te damos gracias, Padre. Padre, recibe toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Te bendecimos, Señor, y te damos esta alabanza de palmas que lleguen hasta el cielo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.